Un cordial saludo, bienvenidos a este espacio de hidráulica agrícola. Con ustedes en pantalla los manómetros diferenciales. Estos son instrumentos que nos sirven para medir la presión. Y es aquí este término presión que nos permitirá hablar también acerca de tubos en forma de U, superficies sumergidas o de los mismos instrumentos. Viendo algunos conceptos previamente a considerar en el caso de tubo en forma de U, es que la presión atmosférica va a ser igual al peso específico por altura. Estos instrumentos se caracterizan porque tienen uno de sus extremos abiertos y en este punto la presión va a ser igual a 0 porque está en contacto con la presión atmosférica. También de que cuando nos estén pidiendo encontrar la presión en un punto contrario, es que vamos a seguir las condiciones que al bajar nuestro signo va a ser positivo y al subir nuestro signo negativo. Ahora, en el caso de manómetro diferencial, también trabaja con la fórmula de presión atmosférica y sigue la condición de bajada con el signo positivo, subida con el signo negativo. Estos instrumentos se caracterizan porque tienen los extremos cerrados y pueden tener distintas formas. Entonces, cada ecuación que se calcule va a ser particular para cada figura. Otro criterio es que cuando nos estén pidiendo encontrar la presión en un punto, por ejemplo, la presión en este punto A, nosotros empezaríamos desde el lado contrario, es decir, desde la presión en B. Veámoslo con un ejemplo. También, en este caso, un tubo abierto. Nos pide hallar la presión en el punto D, en estas unidades. Nos dan las densidades relativas y la altura. Entonces, previamente a hacer nuestra ecuación, necesitamos hacer conversiones, uniformizando unidades. Estas pulgadas las llevamos a metros, pies transformamos a metros, realizando con su respectiva equivalencia. Luego, con las densidades relativas, calculamos el peso específico para cada uno. Es decir, con la fórmula de densidad relativa, que es igual al peso específico de la sustancia dividido entre el peso específico del agua, despejamos solamente el peso específico de la sustancia, que es lo que queremos encontrar. De manera que nos quedaría la multiplicación de la densidad relativa por el peso específico del agua. Y esto para cada densidad relativa, para la densidad relativa 1 y la densidad relativa 2, para obtener los respectivos pesos específicos. Ahora sí, haciendo nuestra ecuación del recorrido, decíamos que si nos piden la presión en un punto, empezar en el lado opuesto. En este caso, punto D, empezaríamos en el punto A. ¿Ok? Escribimos la presión en A. Y seguimos la condición de los signos hasta llegar al punto que nos están solicitando. Entonces, aquí este tramo es de bajada, por lo cual nuestro signo ha de ser positivo. Positivo seguido de peso específico 2 por altura 2, por los datos que están en el gráfico. Luego, este tramo es de subida, por lo cual el signo debe ser negativo con estos datos. Densidad relativa 1, que nos permitió encontrar el peso específico 1 por la altura 1. Reemplazamos y aquí la presión en A, como está en contacto con la presión atmosférica, va a ser igual a 0. Entonces reemplazamos aquí. Los siguientes datos también. Realizamos estos productos, estas multiplicaciones y finalmente hacemos estas diferencias para que obtengamos la presión en el punto D de este tubo en forma de U. ¿Qué pasa con el manómetro diferencial? Como es este el caso. Aquí tenemos esta figura donde nos están pidiendo la diferencia de presión
de presión en A menos presión en B. Y nos dan estos datos. Densidades relativas, en este caso de 3 fluidos, y sus respectivas alturas. Entonces, uniformizamos primeramente unidades. Aquí realizamos estas conversiones, llevándolas todas a metro. Luego, con las densidades relativas, calculamos para cada una su peso específico con la fórmula de densidad relativa. Aquí ya está realizado el despeje. Entonces, hemos realizado aquí el peso específico. Hemos encontrado el valor del peso específico 1, peso específico 2 y peso específico 3 con cada una de las densidades relativas, ¿sí? Ahora, continuamos con la ecuación del recorrido, que, como dijimos, empezamos desde el lado contrario, que en este caso empieza desde la presión en A, por lo cual nosotros escribimos primeramente la presión en el punto B. Es decir, iría en este sentido. Continuando con el fluido, aquí va a haber una bajada, por lo cual el signo va a ser positivo, seguido de la multiplicación del peso específico 3 por la altura 3. Luego, aquí hay un tramo de subida. Si bien esta porción es de bajada, es mayor lo que se está subiendo que lo que estamos bajando, por lo cual aquí su signo va a ser negativo. Y aquí esta altura también va a significar una subida, por lo cual su signo ha de ser negativo. Ahora, si bien nos pide diferencia, es decir, que esta presión en B tenga signo negativo, lo que procede es llevar esta presión en B, que está con signo positivo, al otro miembro con su signo negativo. Y es el siguiente paso. Aquí está. Quedándonos el resto de la ecuación, que sería igual al peso específico 3 por la altura 3, menos peso específico 2 por altura 2, menos peso específico 1 por altura 1. Luego, reemplazamos cada uno de estos datos, resolvemos estas multiplicaciones. Ahora que todas tienen las mismas unidades, realizamos esta operación de suma y resta, de manera que obtenemos la diferencia de presión para este manómetro diferencial. Como también hacemos referencia a presión hidrostática, otro apartado es el tema de superficies sumergidas. Y es aquí donde hablaremos sobre fuerza de presión hidrostática. Aquí la fuerza de presión hidrostática es igual al peso específico por la altura desde el centro de gravedad por el área. Esta H que tiene su raya encima va a significar altura o distancia desde el borde del agua hasta el centro de gravedad. Ahora, se hablan aquí de figuras particularmente rectangular, triangular o circular. Y es necesario también mencionar que el centro de gravedad va a ser particular para cada una de estas figuras. Por ejemplo, para el rectángulo, su centro de gravedad va a ser a la mitad de todo su alto. Aquí está, justo en medio va a ser su centro de gravedad. Y esta distancia va a ser su H, que está justamente aquí. También vale destacar que estas figuras están en posición vertical. Caso diferente del triángulo, que su centro de gravedad va a estar a 2/3 de todo su alto. Que cabalmente aquí la figura también tiene el alto del agua. Entonces, la altura desde su centro de gravedad va a ser 2/3. Con el círculo, su centro de gravedad va a estar a la mitad de su diámetro, justo en la mitad. Entonces,
aquí tenemos la forma de su centro de gravedad para cada figura. Distinguimos también conceptos como Y, aquí es donde entra Y, cuando esté en posición vertical, ya sea rectángulo, triángulo o círculo, H y Y van a tener el mismo valor, van a ser iguales. ¿Qué se diferencia de H de Y? En que H es la distancia desde el borde del agua hasta el centro de gravedad en posición vertical, mientras que Y es esta misma distancia del borde del agua hasta el centro de gravedad, pero en forma inclinada. Aquí, cuando la figura esté en posición inclinada, H y Y van a ser diferentes. ¿Y cómo vamos a distinguir cuando una figura esté en posición inclinada? Primeramente nos van a dar un ángulo de inclinación y una distancia que se encuentre esta figura sumergida. Entonces, de esta forma distinguimos cuando una figura sumergida esté en posición vertical o en posición inclinada. Ahora, por este apartado tenemos algo similar. H con su raya encima, Y con su raya encima. H representa la distancia vertical y Y la distancia inclinada. Aquí representa que para encontrar el valor de H, en el caso de que no tengamos este dato y solamente tengamos Y, se reemplaza, aplicándolo un triángulo, se reemplaza por la función trigonométrica seno. Seno de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y aquí nuestro cateto opuesto sería la H que queremos encontrar y Y, que ese sería el dato que tenemos o que nos están proporcionando. Entonces, esto es lo que quiere decir. Seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como solamente queremos este dato de H, utilizando Y, aquí, Y, multiplicado por el seno de ese ángulo, lo reemplazamos en esta fórmula de fuerza. Entonces, aquí está de color rosadito, donde H sería igual a Y por seno del ángulo. Esto en caso de que nuestra figura esté en posición inclinada. Ahora, otro concepto a tomar en cuenta es el centro de presión. Esta fuerza de presión hidrostática se ejerce en el centro de presión. Y analizando las mismas figuras, el centro de presión siempre va a estar por debajo del centro de gravedad. Aquí. Tanto para rectángulo, como para triángulo, como para círculo. Van a estar por debajo del centro de gravedad. Y también tiene su distancia, que en este caso se representa por YP. Aquí esta es igual a Y con su rayita encima, que es la distancia inclinada, más el momento de inercia dividido entre Y por el área de la figura. Aquí introducimos el momento de inercia, que en este caso tiene para cada figura también su respectiva fórmula. Por este lado tenemos las definiciones de los símbolos de esta ecuación. Y aquí el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, cuando nuestra figura esté en posición inclinada. Por este lado, momento de inercia, vamos a encontrar de que cambia o varía la fórmula para cada figura, del rectángulo, del triángulo y del círculo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Veámoslo con un ejemplo. Aquí nos proporcionan este gráfico, es de una figura triangular y nos dice que la altura del agua coincide con la altura de la figura. Otro dato también es que cuando nos mencionen el nombre del fluido, nos van a indicar un dato, una pista, para que sea nuestra forma de encontrar el peso específico.
Porque en la fórmula de fuerza trabajamos con peso específico. Entonces aquí, al mencionar agua, nos va a indicar que estaremos trabajando con el peso específico del agua. De esta figura nos pide encontrar la fuerza de presión que se ejerce y el lugar donde se está ejerciendo esta presión, esta fuerza de presión. También nos dice de que esta fuerza de presión tiene que estar en kilovoltios. Entonces hay que realizar las respectivas conversiones, ¿sí? Por aquí tenemos los datos, nuestras incógnitas, fuerza y distancia del centro de presión. Entonces, realizamos conversiones llevando pies a metro, pulgada a metro. Luego, encontramos la altura desde el centro de gravedad. Aquí tenemos nuestro triángulo. Recordemos que el centro de gravedad estaba a los 2/3 de todo su alto. Entonces, ocupamos esta fórmula. H va a ser igual a 2/3 de la altura del agua. ¿Por qué del agua? Porque también coincide con el alto de la figura. Por eso se toma en cuenta la altura del agua. Listo, aquí tenemos que esta distancia desde el centro de gravedad es igual a 3,3867 metros. Luego encontramos el área aquí. Como es una figura triangular, ocupamos la fórmula del área de un triángulo, que es igual a base por altura dividido entre 2. Reemplazamos nuestros datos y hacemos esta operación, de manera que obtenemos el valor del área. Luego, ahora que tenemos altura y área, el peso específico por el dato que nos están proporcionando el fluido es agua, entonces ocupamos el peso específico del agua, reemplazamos en nuestra fórmula de fuerza, peso específico por altura por área. ¿Listo? Realizamos este producto, esta multiplicación y obtenemos el valor de la fuerza. Ahora, necesitamos saber dónde se ejerce, en qué parte de esta figura. Claro que está por debajo del centro de gravedad, pero queremos saber cuánto es esta distancia. Entonces, sí, recordamos que la distancia de centro de presión trabaja con Y, con la distancia inclinada. Pero Y, cuando nuestra figura está en posición vertical, es igual a H. Por ello, aquí tenemos que Y es igual a H, porque nuestra figura está en posición vertical. Entonces, adoptamos el valor de H. Ahora, ¿qué más necesitamos para encontrar el centro de presión? También el momento de inercia. Y vamos a ocupar el momento de inercia para un triángulo, que sería esta fórmula. Entonces, base por altura al cubo dividido entre 36. Aquí utilizamos las dimensiones del triángulo. La base, la altura, esta altura, y elevándolo al cubo, luego dividiéndolo entre 36, obtendremos que el momento de inercia va a ser este valor, en unidades a la cuarta. Ahora sí, podemos reemplazar en nuestra fórmula del centro de presión. Aquí está. Una vez reemplazado, hacemos la operación de manera que obtenemos esta distancia. Finalmente, representamos nuestros datos por medio de una gráfica. Aquí está nuestra altura desde el centro de gravedad y nuestra distancia del centro de presión. También aquí graficamos la fuerza que se va a estar ejerciendo en esta figura. ¿Listo? De esta forma encontramos la fuerza de presión hidrostática para una figura en posición vertical. ¿Sí? Muchas gracias.